Buenas tardes, hermanos, hermanas. Un nuevo discipulado en pleno julio. Un discipulado que, bueno, vamos a seguir adelante y, como he dicho más de alguna ocasión, con espera de hacerlo de forma presencial. El texto que estamos estudiando hoy, lo encontramos en el Evangelio de Lucas y es en el capítulo 5 a partir del versículo 27 al 31. Lucas retoma en este pasaje, en esta escritura, en esta su exposición de las enseñanzas de Jesús, retoma la línea del llamamiento a sus discípulos. Y hablamos del paréntesis que hace en varias ocasiones, que está hablando, haciendo milagros y intercala escenas de llamamiento. La palabra discípulo apenas la encontramos sinceramente en el Antiguo Testamento. El discípulo es aquel que se somete a la disciplina de alguien. La raíz es la misma: discípulo, discipulado, disciplina. Y se refiere a algo interesantísimo y que para nosotros es difícil de asimilar a causa de la sociedad en que vivimos. Es aprender, es ser discípulo. El discípulo es aprender unas ideas, pero es que además es aprender una forma de vivir que forman parte de la propia existencia y han de formar parte de uno mismo y que se adquieren, se aprenden, se asimilan de otra persona a quien se le considera y se tiene por maestro. En el Nuevo Testamento y en la época de Jesús, la palabra discípulo señala a un alumno e incluso alumna, repito, alumna de un maestro. En Marcos, en el Evangelio de Marcos 2:18, nos habla, por ejemplo, que dice así: en cierta ocasión en que los discípulos de Juan y los de los fariseos estaban practicando el ayuno, se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de fariseos ayunan y tus discípulos no? A ver, ahora no vamos a entrar en el tema del ayuno, que lo hablaremos más adelante. Aquí vamos a ver cómo realmente choca a los discípulos de Juan el comportamiento de los discípulos de Jesús. ¿Por qué? Porque ambos siguen a sus propios maestros. Nos habla este pasaje de los discípulos de Juan el Bautista. Y en el caso de Jesús, y en la esfera que estamos tratando, su uso tiene cierta frecuencia, refiriéndose en primer lugar a los 12 hombres que el Señor eligió para que estuvieran más cerca de Él que nosotros. Son los discípulos, aquellos 12 que Él eligió como discípulos. Pero sin olvidar también que hay un pasaje también interesante, que ya lo veremos también en Lucas 10, que el Señor añade como discípulo, Lucas 10:1, añade a sus 12 discípulos más cercanos a otros 70. Hay manuscritos que hablan de 72. Es igual, es un número que se añade a los discípulos de Jesús. Incluso, lo veremos también en Lucas 8:1,
hay mujeres que siguen a Jesús muy de cerca. Por lo tanto, vemos que lo propio de un discípulo, y esto por favor, apliquémoslo a nosotros. Nosotros nos llamamos discípulos de Cristo. Bueno, pues apliquemos ese concepto tan precioso de discípulo que nos enseñan los evangelios y Jesús mismo a nuestras vidas. Por lo tanto, es afirmar, y repito, que lo propio de un discípulo de Jesús es seguir a Jesús. No seguir a un pastor, no seguir una doctrina, no seguir una forma de interpretar a Dios o no, no seguir incluso un libro. Lo propio del discípulo de Jesús es seguir a Jesús. Y en nuestro caso, estamos tratando en Lucas, en el capítulo 5, que estamos siguiendo el estudio, vemos que hay un llamamiento personal. Vamos a ver el caso que en Lucas llama Leví y que en otros evangelios se le da el nombre de Mateo. La escena es muy particular. Los recaudadores de impuestos eran personas designadas por el invasor romano con la intención de recaudar los impuestos del pueblo. Impuestos que estaban destinados a mantener la situación económica de Roma. Roma vivía a expensas de las tierras que había conquistado. Por eso me recuerda aquella frase que Jesús dice, que seguramente la volveremos a ver algún día, que dice: los impuestos se cobran a las tierras, a la gente, a un pueblo invadido. No se cobra a los propios de la nación. ¿Por qué? Porque ellos viven precisamente a expensas de la explotación de tierras, lo que llamaríamos de las colonias. Y no es de extrañar que eso haya tenido tan prejuicio que hoy en día estamos viviendo las consecuencias de las colonizaciones de estos grandes imperios que ha habido durante la historia. Los impuestos están destinados, pues, en aquel caso de Jesús, a mantener la situación económica de Roma. Y evidentemente, estos recaudadores de impuestos, que en otra expresión también que se puede utilizar, estos publicanos, eran considerados por el pueblo oprimido como traidores a la patria y al pueblo. Se consideraban pecadores porque no solo servían al invasor, sino que algo muy normal en cualquier sociedad humana en que el ser humano muestra todo lo que hay de malo en su interior, no solo servían al invasor, repito, sino que se quedaban como sueldo una parte de lo recaudado. Pero claro, por eso mismo apretaban más a la gente para tener y cobrar más impuesto y así obtener más beneficio. ¿Os acordáis aquella situación en que Jesús es invitado por un publicano y él mismo reconoce, dice: devolveré la mitad de mis bienes y restauraré lo que he sustraído a otros? Eso está reflejando preciosamente y precisamente lo que sucedía en aquel entonces. Jesús fue criticado por comer en casa de un recaudador de impuestos, pero aquella situación hizo que aquel recaudador de impuestos reaccionase y se diera cuenta
y actuase de manera consecuente. El lugar donde se recogían el impuesto era normalmente la entrada de la ciudad, el lugar de paso, de mucho tránsito. Hay que pagar impuestos para entrar en Jerusalén, hay que pagar impuestos para entrar en Cafarnaún, hay que pagar impuestos para entrar en Betsaida. Entonces los recaudadores de impuestos se colocaban allí y por cada persona que pasaba, o animal o carga que llevaban, cobraban un tanto para poder pasar. Y además de esa manera, no tenían por qué ir de casa en casa, sino que ya era muy fácil abordar a la gente. Estaban sentados en el banco de la recaudación. El banco de la recaudación era una especie de mesa donde se anotaban los nombres y en una caja se dejaba el impuesto. Hay que tenerlo muy presente eso porque no sé si alguna vez podremos hablar o no, pero si recordáis en Hechos de los Apóstoles, que pertenece también a, parece ser escrito por Lucas, hay una situación en que a veces malinterpretamos el texto. Sí, porque dice que en aquellos días, estoy leyendo Hechos 6, en aquellos días crecía el número de los discípulos y se produjeron murmuraciones de los discípulos. Fijaos como aquí ya el concepto de discípulo es ampliado, ya no son solo los 12 ni los 70, sino que todo creyente se ha de considerar discípulo de Jesús. Dice, murmuraciones de los discípulos de origen griego contra los de origen hebreo. Pues se quejaban de que en la distribución diaria de ayuda sus viudas eran desatendidas. Así las cosas, los 12 convocan el conjunto de los discípulos y hablan y hablan y hablan. Entonces, piden que las personas que se ocupen de el repartimiento diario para el sustento de aquellas personas fueran 7 hombres de buen testimonio, que estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes les encargaremos, dice el texto, de esta labor. El hecho que en otros textos habla o se traduce de repartir en la mesa, no se está refiriendo ni mucho menos al hecho de ir con la olla, el cazo, y entonces la gente se sentaba y se iba repartiendo la comida. Esto era algo inaudito porque además no existían comedores de beneficencia, no existían comedores comunes. Lo que nos está diciendo este pasaje, y por eso lo hago en relación a Leví, es que cuando habla de mesa, está hablando de esa mesa donde había el dinero que se repartía a las viudas que venían y lo necesitaban para que ellas con ese dinero fueran a buscarse el alimento. Y ahí había un trapicheo también tremendo, como nos gusta trapichear en estas cosas, ¿verdad? Cómo nos gusta meter mano en según qué cosas. Por eso, repito, el texto es muy sabio. Dice, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes les encargaremos de esta labor. ¿Sabiduría para qué? ¿Para repartir? No. Sabiduría para dar, dividir con honradez ese dinero a las personas que lo necesitaban, en este caso, las viudas. Pero claro, es una mesa, es lo que yo quería anotar. Una mesa que servía de banco. Y cuando digo de banco, de lugar de dinero. No existían las oficinas que hoy en día estamos acostumbrados, ¿verdad?
porque vas al banco, colocas la tarjeta, hablas con fulanito, no. Allí la banca, el banco era eso, una mesa donde se sentaba el banquero y en nuestro caso el recaudador de impuestos y entonces iba recogiendo el dinero. Era la mesa de los impuestos. Por eso incluso cuando Jesús vuelca las mesas de los cambistas, es decir, aquellos que hacían el intercambio de moneda porque venían con moneda romana y tenían que pagar en el templo los impuestos con moneda del templo. Y ahí también había un trapicheo, que si tú me das uno yo te daré dos, etcétera, me explico, ¿no? En esta situación, y dejando ya aparte lo que acabamos de decir, Jesús se acerca a Leví y pronuncia una sola palabra que es extraordinariamente poderosa. Simplemente, y voy a Lucas 5 para no perder el texto que lo tenemos aquí, simplemente dice: sígueme. Sígueme. Solo una palabra pronunciada por Jesús, no leída, escuchada, y aquel hombre, Leví, deja todo. Se levanta, y cuando dice deja todo, es que deja todo lo que estaba en la mesa. Imaginaros vosotros la lista de personas que han pagado el impuesto, la caja con el dinero, deja la silla, deja todo. Me imagino que podía tener algún que otro ayudante, no lo sé. Pero la verdad es que deja todo y se va con Jesús. Es tremendo. Fue una invitación que fue respondida de forma inmediata. Es curioso. Es curioso. Leví entonces empezó, estando con Jesús, a cambiar. Porque claro, no se puede cambiar simplemente decir, sígueme, boom, pues ya he cambiado. No. Le debió de costar. ¿Cómo no? Imaginároslo. Uy, tengo que renunciar a esto, tengo que renunciar a lo otro, tengo que hacer esto. Como le pasó a Pedro y a los hermanos de Zebedeo, que ya estaban, ¿os acordáis?, incorporados a la gente, a los hermanos, a las personas que seguían a Jesús como discípulo. Y entonces, ¿qué sucede? Que Leví empezó a cambiar. Y ese cambio se reflejó en algo que a él le interesó. No debió de pensarlo mucho, pero ¿qué hizo? Casi, como un acto reflejo. Y es que ofrece un banquete a Jesús. Y en ese banquete invita a sus amigos, a Jesús evidentemente, y a los discípulos de este. Claro, recordad lo que hemos dicho antes de discípulo. Es aquel que seguía al maestro en todo, donde iba, cómo iba, y aprendía de él constantemente. Y en esa situación, según nos narra el texto, aparecen los escribas y los fariseos. Y la crítica, evidentemente, no se hace esperar. ¿Por qué coméis y bebéis con recaudadores de impuestos, pecadores, gente de mala reputación?
A mí me llama poderosamente la atención la idea de comer con pecadores. Como traduce la traducción de la palabra, con gente de mala reputación. Sorprendente. Es sorprendente. ¿No conocían a Jesús? No, los fariseos y los escribas, no. Pero Jesús da el paso para que aquella gente considerada que vivía alejada de Dios se acerquen a Él. Es decir, si tú no te acercas a Dios, si no percibes, si no percibimos los signos que el Señor nos está poniendo y dando para acercarnos a Él, es muy posible que Él se acerque a nosotros, a veces de forma insospechada. ¿Cómo debemos de aprender nosotros de Jesús si nos consideramos sus discípulos? Qué fácil es señalar o no admitir en nuestra presencia o incluso en la iglesia a aquellos que con nuestro fariseísmo los consideramos pecadores o gente de mala reputación. El discípulo ha de seguir a su maestro en todo. Y si somos sus discípulos, hemos de actuar como actuó Jesús, recibiendo en su casa, recibiendo donde comía, recibiendo en cualquier lugar donde estaba a aquellos que eran considerados y eran pecadores y gentes de mala reputación. Así que hoy, en este discipulado, deseo que nos quedemos con estas palabras grabadas. Lo que sigue, porque Jesús reacciona de forma siempre extraordinaria. Les respondió Jesús en el versículo 31, los que están sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Cuando tú estás enfermo o enferma, ¿qué haces? Normalmente empiezas tomándote alguna medicación que tienes en casa, que no lo recomiendo, a ver qué pasa. Pero si ves que no hay solución, lo que haces es ir al médico. Aquí Jesús hace una comparación extraordinaria. Si tú no te consideras enfermo, no vas a ir al médico. Es necesario que nos veamos enfermos para acudir al médico. Y sigue afirmando una de las cosas que para mí es tan importante. Yo no he venido a llamar a los justos al arrepentimiento o a la conversión, sino a los pecadores. Hermanos y hermanas, yo no he venido, dice Jesús, a llamar a los justos, es decir, a los buenos, a los que se creen que no necesitan ser curados, al arrepentimiento, a la conversión, al cambio, a la enmienda, sino que dice, yo he venido al Señor, a los pecadores, a los enfermos, a aquellos que necesitan ser curados. El próximo día hablaremos, si el Señor lo permite, sobre una pregunta que le hacen los discípulos de Juan a Jesús sobre el ayuno. Y hoy aprendamos de Jesús que si nos consideramos sus discípulos, pongamos en práctica lo que dice y cómo lo vive, y no hagamos en absoluto distinción, ni nada de aquello que impida que el mensaje del Evangelio sea escuchado por las personas que, aunque ellos no se consideren enfermos, lo están, y que nosotros
no dependamos de lo que ellos piensan de sí mismos para anunciar el Evangelio. Hoy, esta tarde, escucha al Señor, que con una voz potente, con una voz autorizada y con autoridad, te dice: ¿tú eres creyente? Entonces, de verdad, sígueme. Que el Señor quiera que esta reflexión de hoy nos sirva para profundizar cada vez más en su palabra y vivir cada vez más como discípulos de nuestro único y verdadero Maestro, que es Jesús de Nazaret.